se simplificó bastante, porque lo que antes era estudiar los planos anatómicos para suturarlos entre sí, etc., ahora se soluciona abriendo todo, poniendo un pedazo de malla. Aún así, sigue siendo una patología donde se expresa mucho el arte de cada cirujano. Esto es algunas reseñas, algunos puntos que puse de la historia. Antiguamente las hernias inguinales, en la era preanestésica, se solucionaban muchas veces con lo que se llamaba cauterización. O sea, si el paciente tenía una hernia inguinal, lo ponían arriba de una camisa, lo agarraban entre 18, le daban un poquito de alguna bebida que lo pusiera en un estado un poco tipo sábado a la noche, ponían un fierro al rojo vivo, cauterizaban, se llamaba cauterizar eso, la zona. O sea, le producía una quemadura de todos los tejidos. Imagínense cuando el paciente tenía involucrado el intestino delgado. La quemadura llevaba todo. O sea que el porcentaje de complicaciones y muerte que había era altísimo. La incidencia de sepsis era altísima. Muchos pacientes morían después de esos procedimientos. Y el que se salvaba quedaba con la hernia en la mayoría de las veces, pero toda esa quemadura producía una cicatrización que, digamos, donde estaban antes los tejidos, producía una cicatriz más dura, y eso era lo que mejoraba un poco al paciente. Que se veía en la menor cantidad de casos, en un porcentaje bajísimo. Después, con el correr del tiempo, aparece este hombre que se llamaba Lister, que era uno de los discípulos de uno de los cirujanos más importantes de la hernia inguinal, que utiliza unos hilos sumergidos en fenol. Entonces, Lister por eso se lo conoce como el padre de la antisepsia, el primero que utiliza algún método antiséptico en un hilo que le pone a un paciente, porque antes los hilos se ponían así como estaban. También los porcentajes de infecciones de la herida eran altísimos. Bassini fue un cirujano italiano y él describió una técnica que hasta la actualidad se utiliza, hasta el día de hoy muchos utilizan con alguna modificación, pero él, digamos, describió una de las técnicas más importantes para la reparación de las hernias. Y después hay muchos centros, por ejemplo en Canadá está la clínica Schuldeis, que utiliza una técnica de reparación que solamente ellos utilizan porque son lo único que la saben hacer bien. Pero fíjense cuántas alternativas hay, y es porque justamente esto de las hernias es una de las patologías con más técnicas y más posibilidades descritas, porque es una de las patologías donde los cirujanos más se empecinan en desarrollar técnicas y nuevas cosas. De hecho, para las hernias siguen saliendo en la actualidad diferentes tipos, diferentes formas, diferentes materiales. O sea que es una patología muy estudiada la hernia. Fíjense que la definición se acerca bastante a lo que decía la compañera. Es la protrusión o salida de una víscera por una abertura, por un orificio natural de la cavidad que lo contiene. Si ese orificio no es natural, si la salida se produce por un orificio que no es natural, ya no estamos hablando de hernia para nosotros, para los americanos sí, sino que estamos hablando de ventración. Por ejemplo, después de una cirugía, donde hay una incisión, y esa incisión no tiene una buena cicatrización, puede quedar alguna solución de continuidad en la herida, se abre la herida en algún punto, y por ahí sale una víscera. Ese orificio no es natural, ese orificio está generado por esa cirugía previa. Nosotros lo llamamos eventración, los americanos lo llaman hernia incisional. Pero es una cosa diferente, digamos, diferente en cuanto a la etiología, pero después el comportamiento es muy similar. Tiene algunas diferencias anatómicas que después la vamos a decir, pero el comportamiento clínico es muy parecido.
Entonces, cuando sale por un orificio natural, sea por un orificio umbilical que queda permeable, o por un conducto peritoneo vaginal persistente en una región inguinal, se llaman hernias. Cuando sale por un orificio no natural, por ejemplo una cirugía previa, una dehiscencia de la pared, se llama eventración. Pero si esa solución de continuidad de herida quirúrgica se produce al día siguiente de la cirugía, porque el paciente tiene un acceso de tos, digamos, porque es un esfuerzo indebido, lo más probable es que se abra no solamente el plano aponeurótico, sino que se abra toda la herida. Se abra la aponeurosis, el tejido celular y la piel. Y las vísceras quedan expuestas directamente al aire. Entonces eso se llama evisceración. Una eventración hiperaguda es una evisceración. Pero si esa dehiscencia de planos ocurre en los planos profundos solamente y queda contenida por la piel, podemos hablar de una evisceración contenida o de una evisceración aguda, una eventración aguda. A veces hay términos que se superponen. Cuando hablamos de eventración aguda es algo que le ocurre al paciente en los primeros días postoperatorios. Las eventraciones crónicas son las que conocemos más como eventración, que son las que ocurren después del mes, en general, por lo menos se manifiestan clínicamente después del mes de la cirugía, cuando los tejidos superficiales ya están bien cerrados, entonces ahí no hay posibilidad de exposición de las vísceras. ¿Se entiende más o menos las diferencias? ¿Y cómo yo sé que un paciente trae una pelota al consultorio, algo que le está creciendo? ¿Cómo yo sé que eso es una hernia? ¿Cómo, por ejemplo, sé que no es un ganglio? Uno de los diagnósticos diferenciales más importantes y a veces imposible de diferenciar con las hernias plurales son las adenopatías de la región. Uno no sabe si esa pelotita es un ganglio o es una hernia. Y lo sé fundamentalmente porque lo reviso al paciente. No porque le pida ningún estudio complementario especializado, simplemente porque hablo con el paciente, le hago una buena historia clínica y lo reviso. Entonces, cuando lo reviso, encuentro que esa pelota que el paciente tiene, esa tumoración, propulsa. Eso quiere decir, ¿qué es la propulsión? ¿Saben? ¿Qué les parece que es? Tiren. Cualquier verdura, no pasa nada. Lo que se les ocurra en un momento. ¿Qué les trae a la cabeza? La palabra propulsión. ¿Qué les parece que es? ¿No? Algo a través de la fuerza. ¿Cómo? Empujarlo, algo a través de la fuerza. Bien. ¿Y cómo se ve eso clínicamente? ¿Qué te parece que le pasa al paciente cuando vos le haces al paciente hacer fuerza y Se vea que fluye más de lo que sale? Cuando vos le haces hacer fuerza, sale perfecto. Empuja. Se le pone más grande la pelota. Eso es propulsar. Aumentar su tamaño, su contenido, su volumen con el esfuerzo. Primera cosa que me hace pensar que eso que el paciente tiene puede ser una hernia. ¿Qué otra cosa fundamental tienen las hernias? La reductibilidad. Esa es fácil. Significa que agarro la pelota esa y la aprieto y la meto nuevamente en la cavidad de la cual está saliendo. Una hernia puede ser totalmente reductible
yo logro reducir completamente una hernia, puedo pasar al punto siguiente, que es la coercibilidad. ¿Saben lo que es la coercibilidad? Esta es más difícil. No tenemos... Dale, ya. A ver. ¿Qué debe ser coercibilidad? Me suena a que suceden dos cosas. Joven, no sé. Interesante, Mayo, ahí el sistema te Que al meter la hernia no vuelve a salir para afuera. La coercibilidad es cuando uno logra reducir completamente el contenido de la hernia, no vuelve a salir de no mediar un nuevo esfuerzo. ¿Sí? O sea, es la espontaneidad en la salida o no de las vísceras. Porque si yo le digo al paciente que vuelva a hacer fuerza, como propulsa, va a salir. Entonces, reducir la masa herniada y, por ejemplo, si el paciente está acostado, hacerlo parar. Cuando se para, no vuelve a salir, esa hernia es coercible. Si cuando el paciente se pone de pie, automáticamente la hernia sale, esa hernia es incoercible. Por ejemplo, las hernias inguinales directas, las que se producen por una debilidad de la pared posterior del trayecto inguinal, el agujero que hay en el músculo comunica directamente con el exterior, ¿sí? Porque el problema es muscular, el problema está en el músculo, no en los orificios del trayecto inguinal, sino que está en la pared. Es como si nosotros hiciéramos un agujero en la pared, la ventana. Es una comunicación directa con el exterior. Entonces, mucho más fácil para las vísceras salir por la ventana. Cuando el paciente se para en una hernia directa, generalmente la hernia es incoercible, es mucho más fácil, el agujero es más grande, no tiene recoveco, entonces sale. El ejemplo contrario es la hernia inguinal indirecta. Fíjense que ya el término directa e indirecta está hablando un poco del recorrido que hacen las vísceras. La hernia indirecta es como si nosotros acá tuviéramos otra pared, otra puerta en esta pared, y yo tuviera que entrar por aquella puerta, hacer todo este recorrido y salir por acá. Es más complicado. Yo cuando pegamos una vuelta, aparte cuando el paciente se para, los músculos hacen fuerza unos contra otros, o sea que la víscera encima tiene que ir buscando ese camino. Por eso la hernia indirecta mucho más frecuentemente es coercible. ¿Se entiende? Si no entienden, digamos, pueden parar, preguntar lo que quieran. Cuando hablamos de hernias, además de sus características, en esto de la coercibilidad, la reducibilidad y la propulsión, tenemos que hablar de su anatomía. Entonces, siempre en una hernia vamos a hablar de continente y de contenido. Esas cosas son fundamentales. Cuando hablamos de continente, hablamos de todas las estructuras que componen el saco de la hernia, la pared abdominal. Cuando hablamos de contenido, hablamos de la víscera que está involucrada en esa hernia. Ahí tienen un dibujito esquemático. Entonces, el continente está formado por el saco herniario, y acá viene una diferencia anatómica importante con las eventraciones. En una hernia, siempre, en una hernia dependiente de la cavidad abdominal, hernia umbilical, hernia dural, hernia inguinal, hernia
el saco, que es la membrana que está en contacto directo con las vísceras, va a estar formado por el peritoneo. Fíjense que esto es más esquemático. Esta linita negra, que es lo mismo que está recubriendo el abdomen por dentro, en contacto con las vísceras, es lo que comienza a elongarse por esa propulsión de esa masa amniaria, se va elongando, se va estirando, pero siempre lo que está en contacto con las vísceras es el peritoneo. Ese es el saco de una hernia, el peritoneo. En cambio, en una eventración, donde biológicamente se produjo porque hay una disrupción de los tejidos, lo primero que se abre en una eventración es el peritoneo. Entonces las eventraciones no tienen saco, tienen lo que llamamos pseudosaco. Porque si uno lo mira, tiene un aspecto parecido macroscópicamente, pero en realidad es un tejido que se produce, es un tejido cicatrizal, es un tejido conectivo que se produce por la cronicidad del contacto de las vísceras con el tejido celular subcutáneo. Es una especie de cicatriz alrededor de toda la masa eventrada, pero de ninguna manera es peritoneo. Las eventraciones tienen pseudosaco, no tienen saco. Entonces fíjense, acá eso representa el músculo de la pared abdominal. En algún punto hay un orificio, como por ejemplo en el trayecto inguinal. Un orificio que puede ser, o sea que no necesariamente tiene que ser normal, porque tener un orificio a nivel del ombligo no es normal. Hay alguna faltó algún proceso de obliteración, pero sí es un orificio natural, porque todos en algún momento tuvimos un agujerito en el ombligo por donde entraba el color. Además del peritoneo, bueno, lo que les decía, el músculo entonces forma a nivel del músculo de la pared, a nivel del anillo, a nivel del orificio natural, está lo que llamamos cuello del saco. Es el cuello del saco herniano. De ahí para afuera está el cuerpo y el fondo del saco herniano. Cuando el cuello del saco herniano es más angosto que el cuerpo y el fondo, tenemos este tipo de hernia. Si yo tengo que pasar por un agujerito así, pero después tengo una cavidad grande, puedo meter mucho. Pero si meto mucho, acá se va a congestionar la cosa. Esas son hernias que tienen más posibilidades de tener complicaciones. Y es el típico ejemplo de la hernia inguinal indirecta. Esa que contábamos que entra por aquella puerta. Tiene mucho lugar estrecho por recorrer y ahí las vísceras se comprimen mucho cuando pasan por aquí. Entonces después lo vamos a ver, es más posibilidad de tener complicaciones. Es como si ahora uno gritara acá fuego y tenemos que salir, tenemos que salir todos corriendo, va a ser difícil salir por una puerta estrecha. Hay más posibilidad de que alguno se golpee, que alguno lo pisoteen, pero si abrimos las ventanas y podemos salir por todos lados va a ser más fácil. Entonces, cuando el cuello es igual de ancho que el cuerpo del saco, o más, como ocurre en las hernias directas, el agujero es grande, las posibilidades de complicaciones de esa hernia son mucho menores. Fíjense, como veíamos recién, es el saco típico de la hernia inguinal indirecta, y este es el saco típico de la hernia inguinal directa.
qué un paciente tiene una hernia? Un paciente tiene una hernia porque puede tener. Sí. Entonces, al siguiente punto. Lo que forma el saco herniano no es una aponeurosis de la víscera o del músculo. Puede ser. Depende en qué puntos uno encuentre ese músculo. Siempre va a tener algo conteniéndolo, como la víscera que está saliendo, siempre va a tener algo conteniéndolo por debajo de la piel. El saco herniano. Sí. Pero lo que te quiero decir es de que sea cuerpo muscular o neurosis pura, va a depender un poco del lugar. En general, los orificios naturales están rodeados más por estructuras aponeuróticas que musculares puras. Pero después va a haber, en la definición anatómica lo va a ver. Entonces, tenemos causas congénitas de hernias, como por ejemplo la persistencia de un conducto peritoneo vaginal permeable. ¿Saben lo que es el conducto peritoneo vaginal? Es el conducto que queda de la migración del testículo, que comunica el peritoneo con la vaginal del testículo, pero que se obliteran ¿Dónde se origina el testículo? a nivel de la fosa lumbar. Bien por debajo de los riñones. No solamente los testículos, los ovarios también. La diferencia es que cuando se diferencia hacia ovario, las células germinales no descienden más allá de la pelvis. Cuando se diferencian hacia testículos, siguen este descenso, siguen el camino de los vasos, se meten por el orificio profundo del trayecto inguinal, hacen el recorrido a través de la pared, salen por el orificio superficial y bajan hacia el escroto. Eso no ocurre porque se va metiendo solito, sino que ocurre porque tiene un ligamento que lo une al escroto que se llama gubernaculum testis, que es largo, va desde el escroto hasta la región lumbar en el feto, y cuando empieza el estímulo hormonal se empieza a contraer este ligamento, entonces lo va trayendo y lo va pasando por todo el lugar que tiene. Cuando ese descenso no ocurre, se producen las clitorquídeas, testículos ocultos, que son patologías comunes en los chicos, testículos no descendidos, a veces testículos intraabdominales. Entonces, cuando el huevito va bajando y se mete por el conducto inguinal profundo, empieza a arrastrar consigo al peritoneo. Se empieza a llevar el peritoneo. Y se lo lleva hasta abajo, se lo lleva hasta el testículo. Ese tubito de peritoneo que queda rodeando todo el testículo y los vasos, sufre un proceso de obliteración que para el momento del parto o los primeros días subsiguientes se completa y está totalmente obliterado no hasta el testículo, se oblitera hasta la región funicular, o sea que alrededor del huevito no se oblitera y queda lo que conocemos como una estructura normal que se llama la cavidad vaginal en el varón. Es normal que alrededor del testículo haya una cavidad llena con un poquitito, muy poquito líquido, que se llama vaginal, cavidad vaginal. Tenemos cuando esa obliteración no ocurre bien, ¿sí? Hay tres puntos fundamentales en los que se comienza a obliterar ese conducto. No los voy a marear con eso, pero uno arriba, uno al medio y uno abajo de todo. Entonces, si obliteran los dos de arriba, pero el del medio no ocurre, puede retenerse líquido ahí y aparece la patología que conocemos como quistes del cordón espermático. Si se oblitera solamente el superior, puede quedar líquido en todo ese proceso no obliterado, hasta el testículo inclusive,
aparece lo que llamamos hidrocele no comunicante. Hay líquido alrededor del testículo, pero no se comunica con la cavidad abdominal. Si no se oblitera en ningún lado, pero el orificio que queda es chico, aparecen lo que conocemos como hidroceles comunicantes. Son los nenes que durante el día corren, andan como locos, y a la tarde tienen el huevo así, la madre lo trae de ese tipo, en un short, pero cuando duerme a la noche, a la mañana siguiente aparece perfecto, porque el nene se pone en posición horizontal, se queda tranquilo y ese líquido vuelve hacia la cavidad abdominal. Eso es un hidrocele comunicante. Está comunicado. Y si ese agujerito, en vez de ser chiquitito y permitir solamente el paso de líquido, es un poco más grande y permite que pase alguna víscera, tenemos una hernia. Ese es el típico ejemplo de hernia congénita. La persistencia de un conducto peritoneo vaginal permeable. Puede haber causas adquiridas, como por ejemplo una persona que realiza algún trabajo que le demande esfuerzo permanente. Entonces, esos esfuerzos van a hacer que las vísceras estén permanentemente tentando a ese orificio natural, y con el transcurso de muchos años puede producirse una hernia. Pero es mucho más común que estos pacientes tengan alguna causa primaria, como un conducto peritoneo vaginal permeable que no se ha manifestado clínicamente, y el agregar ese otro factor haga que aparezca la hernia. Esas son las causas más frecuentes de hernias que uno ve en personas de mediana edad, pacientes de entre 20, 30 años. Las congénito adquiridas son las causas más frecuentes. Ahí tienen otras causas de hernias congénitas, pero esas son más raras, porque tener una deformidad pélvica y todo eso, atrofias de la vejiga son cosas más raras. Sí es importante la otra, las patologías del colágeno, que pueden debilitar los orificios. Entonces, bueno, hay un ejemplito de esto que hablábamos recién, en que yo les decía que ese conducto normal, en todo este trayecto se oblitera y en el resto no. Esta es la cavidad vaginal. Si no se oblitera en una parte, podemos tener, porque hay una clasificación de hernia en cuanto a al lugar hasta donde llegan, en las hernias intrainguinales, que le podemos llamar punta de hernia. Yo no les quiero meter 500 millones de cosas en la cabeza, son cosas que punta de hernia, que es cuando las vísceras apenas sobrepasan el orificio profundo. Una hernia inguinoparietal, que es cuando pasa el orificio profundo y queda en el interior del trayecto inguinal. A esa le llamamos inguinoparietal. Después están las inguinofuniculares, esas sobrepasan el orificio superficial, profundo, toda la pared, orificio superficial. Inguinofuniculares. Después están las inguinoescrotales, donde ya la hernia es visible hasta el nivel del escroto del paciente, y las inguinotesticulares, que serían estas, donde las vísceras llegan incluso al nivel del testículo. ¿Cuáles son las causas por las cuales se forma una hernia? Porque pueden ser, digamos, causas predisponentes y causas desencadenantes. Las predisponentes son estas que veíamos recién: un saco preformado, una persistencia del conducto, puede ser debilidad en los tejidos, como tienen los pacientes obesos, pueden ser, como veíamos antes, problemas en la estructura
también ustedes habrán escuchado o visto que un montón de embarazadas, cuando están embarazadas, tienen una hernia umbilical. Y cuando tienen el bebé, la hernia no sana. Porque el aumento de la presión intraabdominal hace que aparezcan esas hernias. ¿Hay alguna predisposición en cuanto al sexo? Son más frecuentes en las mujeres, ahora lo van a ver. Algunos tipos de hernias. La edad, la herencia, aparentemente un 25% de los pacientes que tienen parientes con hernias van a tener hernias. Y después hay causas desencadenantes, como toda esta que vemos ahí abajo. Por eso es tan importante cuando uno va a operar a un paciente con una hernia, saber si es constipado o no. Porque si yo lo opero y al día siguiente va a ser una fuerza descomunal al parir del cuerpo, es más probable que ponga todo. Entonces primero hay que resolver su problema de constipación y después operar. O si es un paciente con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es un sistematoso, si es un asmático, un típico crónico, hay que ponerlo en las mejores condiciones de su parte respiratoria para poder después garantizarle un mejor postoperatorio. Otra vez lo mismo, herencia, 25%, que es lo que le decía antes. La edad, las hernias inguinales indirectas son más frecuentes en chicos chiquitos y en edades jóvenes, en las primeras décadas de la vida. La hernia inguinal directa, como es un problema de estructura muscular, de estructura musculoaponeurótica, se ve más en el anciano. Y por eso, en general, la hernia, cuando un paciente tiene un problema en su estructura musculoaponeurótica, por una cuestión constitucional, lo tiene en todos los músculos de su cuerpo. Por eso es mucho más frecuente que la hernia directa sea bilateral y que la indirecta sea unilateral. Es muy raro ver una hernia inguinal directa unilateral. ¿Cuáles pueden ser las localizaciones de las hernias? Que se le ocurre. En el brazo no, pero bueno. Las más comunes son la inguinal, la crural, la umbilical, en ese orden de frecuencia. Siempre la más frecuente es la inguinal, después la crural y después la umbilical. Y después hay ocasiones raras, como son las hernias epigástricas o de la línea media, que aparecen desde el ombligo hacia arriba hasta la apófisis discoides, en la línea donde se unen la aponeurosis de los músculos rectos anteriores. En toda esa línea puede haber alguna debilidad, aparecer una hernia epigástrica. Hernias lumbares, que no les voy a mediar con las cosas. Hernias de Spiegel que aparecen en la línea donde los rectos se unen con los oblicuos. Es una línea arqueada, cóncava hacia adentro, cóncava hacia medial. Entonces cuando aparece una hernia ahí, es una hernia de Spiegel. Son raras. Pero fíjense, epidemiológicamente, acá pusieron, ¿qué sería esto? Esas son las eventraciones. Si ustedes sacan eso, no confundirse, fíjense que las hernias, por mucho, las más frecuentes son las inguinales. En segundo lugar están las crurales, femoral le dicen los americanos a las crurales. Y en tercer lugar las hernias umbilicales, pero muy lejos del porcentaje que tienen las hernias inguinales. Cuando comparamos por sexo, en el varón todavía se marca más la diferencia. Fíjense, el 96% de las hernias son inguinales. No hablamos de son directas ni indirectas, el 96% inguinales. Crural es un 2%, muy rara la hernia crural en el varón.
pero no deja de ser la más frecuente. Y eso es algo en lo que ustedes muchas veces se confunden. Ustedes creen que en la mujer la hernia más frecuente es la crural. No es así. La hernia crural es más frecuente en la mujer. Mucho más frecuente en la mujer, que es el porcentaje abismal. Pero en la mujer sigue siendo la hernia más frecuente la inguinal. Es mucho más frecuente que en el varón la crural y más frecuente la umbilical. Entonces, como la hernia inguinal es la más frecuente, tenemos que hablar algo de hernia inguinal. Una hernia se llama inguinal cuando sale a través del trayecto inguinal. Se llama trayecto inguinal. ¿Por qué se llama trayecto inguinal y no se llama conducto inguinal? Muy bien, doctor. Porque le llamamos conducto al conducto colédroco, por ejemplo. Es una estructura anatómica definida que tiene sus componentes y tiene su propia pared. Esto es un trayecto porque no existe como estructura natural, sino que está conformado a expensas de otras estructuras. El trayecto inguinal es un conducto virtual, en realidad es chato, aplanado, y va desde arriba hacia abajo, tiene una inclinación, un poquito no muy marcado, pero es inclinado de arriba hacia abajo, va de atrás hacia adelante, y de afuera hacia mediante, lateral a medial. En el varón, por ese trayecto pasan todos los vasos que van y vienen del testículo y pasa también el conducto del pene. Y en la mujer solamente pasa el ligamento redondo, que es un ligamento que va a anclar el útero a los tejidos superficiales, porque el ligamento redondo sale por el trayecto inguinal y se difunde y se pierde en la región del público. Es una fijación del útero. Eso es lo que le duele muchas veces a las mujeres cuando están embarazadas. Parece que tienen dolor de ovario y en realidad es que el crecimiento uterino tan brusco estira mucho los ligamentos y eso es lo que les molesta y hace doler en los primeros meses del embarazo. Fundamentalmente el trayecto inguinal está conformado por un orificio profundo y un orificio superficial. El orificio profundo es un orificio elíptico que está conformado por encima por la hoz de la fascia transversal y por debajo por los vasos epigástricos. Los vasos epigástricos, si uno los mira desde adentro del paciente, hacen esto en la fascia transversal. Entonces, cuando el paciente hace fuerza, la fascia transversal depende del músculo transverso que se contrae y hace un mecanismo valvular. La contracción del músculo achata el orificio contra los vasos epigástricos, que obviamente no se mueven. Los vasos epigástricos nacen de los vasos femorales y suben por la cara posterior de los rectos hasta unirse con la arteria mamaria interna. Entonces cierra la contracción de la fascia transversal, cierra ese orificio. Cuando hacemos fuerza, cierra el orificio para que no se escape todo por ahí. Después está el trayecto inguinal, en el cual la pared anterior del trayecto inguinal está formada por la aponeurosis del músculo oblicuo mayor. El borde superior está formado por los músculos transversos y oblicuo menor. La pared posterior por la fascia transversal y el piso del trayecto inguinal es el ligamento inguinal, el ligamento de Poupart, que no es otra cosa que la reflexión de la aponeurosis del oblicuo.
les voy a perdonar la vida. Se los cuento. Siempre se estudió el trayecto inguinal, la región inguinal, como las estructuras que estaban del ligamento inguinal hacia arriba, de la arcada inguinal hacia arriba. De hecho, muchas de las técnicas que hay incluyen la reparación de todos los músculos a la arcada inguinal. Pero después hubo un hombre que se llamaba Cruchau, que descubrió, o describió, mejor dicho, que no es solamente esto de arriba, que abajo hay otro gran triángulo que también participa en esta zona débil que tenemos los seres humanos en la región abdominal. Y ahora, cuando un paciente es operado en una hernia por vía laparoscópica, se opera de esto. Se trata esto, por más que la hernia del paciente sea inguinal, se le coloca una malla que va desde acá abajo hasta acá arriba y tapa todo ese orificio. Eso es un cambio fundamental en el tratamiento de las hernias, porque el concepto es completamente diferente. Y esto se divide en tres triángulos. Un triángulo femoral, que es este de acá abajo, por donde pasan los vasos femorales. Hay una mnemotecnia para lo que pasa por acá, que es ombligo en inglés, navel, al revés. O sea, escribiéndolo al revés, digamos, ¿no? De afuera hacia adentro, se te pasa el nervio, los nervios, N de navel, la A es de la arteria femoral, B es de vena, E de espacio vacío, y en ese espacio vacío es por donde salen las hernias plurales, o sea, bien pegadito a la vena, bien al ladito de la vena. Y después la L es de linfático, porque siempre hay algún ganglio que cuando se agranda por alguna patología no sabemos bien si es una hernia o si es un ganglio. Y hay otros dos triángulos más arriba, acá cruzan los vasos epigástricos, entonces forman el triángulo lateral y el triángulo de Hesselbach, medial. Si yo agarro a un paciente y le saco la piel, le saco la piel y le saco el tejido celular subcutáneo, vería esto. Vería la aponeurosis del músculo oblicuo mayor que llega hasta acá y se divide en dos haces. Unos que van a ir a la espina del pubis homolateral y otros haces que van a la espina contralateral. Eso forma el orificio superficial y por ahí sale el cóndil. El cordón espermado. Si yo, esto es para que ustedes vean lo compleja que es la anatomía de la región herniana. Si yo ahora agarro esta aponeurosis del oblicuo mayor y la saco, me encuentro con esto. Fíjense, el músculo oblicuo mayor es el oblicuo más superficial, pero a ese nivel es solamente aponeurosis. ¿Sí? A ese nivel ya no hay tejido muscular, no hay cuerpo muscular, sino que solamente la aponeurosis. Entonces, si yo lo saco, no me voy a encontrar con el oblicuo mayor, me encuentro directamente con el oblicuo menor, con el músculo oblicuo menor. Y fíjense todas estas cositas que salen por acá, son nervios. Son nervios. Estos son nervios y estos son nervios. O sea que es una zona que está ricamente inervada. Por eso hay que tener mucho cuidado y ser muy prolijo en la cirugía, porque el atrapamiento de cualquiera de estos nervios por algún punto, por algún ganchito, por algún táquer o un clip, le trae al paciente grandes dolores de cabeza en el poco operatorio. Y fíjense qué importante que este músculo oblicuo menor da fibra
hace fuerza, cuando un varón hace fuerza, las bolsas escrotales se contraen un poco también. Porque están los cremásteres, el músculo cremáster, que es este músculo que se llama cremáster, está directamente relacionado al oblicuo menor. Es una dependencia del oblicuo menor. Si le saco el oblicuo menor, me encuentro con esto, con el músculo transverso. Fíjense que ya desapareció el cremáster porque si saco el oblicuo menor lo pelo al cordón espermático y me queda esta zona acá, fíjense la fascia transversal, y como hace el músculo transverso hace este arquito y queda toda esta zona de... Y le saco más, vamos a tener acá la fascia transversalis, le sacamos el cordón. Esto es el largo de todo el trayecto inguinal, o sea que acá hay como 4 centímetros, 4 o 5 centímetros. Sí, gigantesco. Fíjense, acá abajo están saliendo los vasos femorales, la arteria y la vena femoral. Acá quedó peladita la fascia transversal, solamente la fascia transversal. Fíjense, acá están esquematizadas. Si ustedes ven acá, hay una estructura que corre por ahí abajo, que son los vasos epigástricos. ¿Sí? Son los vasos epigástricos que nacen acá, en los vasos femorales. Entonces, como sabemos que los vasos epigástricos son el límite inferior del orificio profundo, si nosotros tenemos una hernia que sale por fuera de los vasos epigástricos, va a ser una hernia indirecta, porque eso es el orificio inguinal profundo. Por fuera de los vasos epigástricos está el orificio inguinal profundo. Si esa hernia nace por dentro de los vasos epigástricos, va a ser una hernia directa. Si nace por debajo de la arcada inguinal, va a ser una hernia femoral o crural. Yo sé que es complicado. Y esta es una visión como la que tenemos ahora por vía laparoscópica. Tuvimos que acostumbrarnos a ver las cosas desde el otro lado. Antes las hernias se operaban por adelante, se operaban de adelante. Si bien hoy se siguen operando así, está demostrado que lo mejor es hacerlo por vía laparoscópica, entonces hubo que acostumbrarse a ver las cosas del lado de adentro. Una visión totalmente diferente, a estudiar de vuelta. Cambiar completamente la idea anatómica que uno tenía en una hernia. Entonces, fíjense, esta es la arcada inguinal. Tenemos por debajo los vasos femorales, la arteria epigástrica. Este es el triángulo ese de Hesselman que veíamos antes. Por acá se producen las hernias directas. Y por acá arriba, por fuera de los vasos epigástricos, está el orificio profundo. Entonces, este es el lugar de la hernia indirecta. Y acá, al ladito de la vena, es el lugar de la hernia directa. Por eso ahora cuando le ponemos una malla al paciente, se la fijamos al pubis, le sacamos bien, le colamos la vejiga acá y la fijamos en el pubis, la llevamos hasta acá afuera, le ponemos una malla que agarra todo esto así, hasta acá, tapamos todo, orificio plural, todo, se refuerza por vía preperitoneal. Ustedes vieron cuando uno va a arreglar una cubierta del auto, le ponen el parche del lado de adentro, no se lo ponen del lado de afuera. Porque resiste mucho mejor la presión interna, algo que sea mucho más grande que el agujero y que esté apoyado del lado de adentro. Si yo lo apoyo del lado de afuera, la presión a largo plazo lo va a terminar reventando. ¿Qué clínica me da una hernia inguinal? ¿Qué les parece? ¿Por qué consulta a un paciente que tiene una hernia inguinal? Acá tienen los síntomas. El paciente va a tener una pelota, como si tiene, porque le salió una pelota, que está creciendo un poquito.
puede molestarle, porque de acuerdo al lugar, a veces irrita esos nerviositos que vimos recién y el paciente puede tener algún tipo de molestia, y de acuerdo al órgano que esté comprometido, si es la vejiga puede tener un trastorno urinario, si es el intestino puede tener alguna molestia, puede tener algún síntoma gastrointestinal asociado, pero lo que más le molesta al paciente que tiene una hernia, ¿qué es? ¿Qué les parece? Puede ser por algo. ¿Qué es lo que más le molesta? Esto es lo que más le molesta. La pelota esta que me salió, esto que yo no tenía. Como dice, hace un montón que tengo esta pelota acá, el paciente ya sabe que es una hernia. Es muy común. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Fíjense que a propósito les puse esto es un ecógrafo, es un aparato de ecografía y está tachado. Esto es un tomógrafo y también está tachado, y esto es una resonancia y también está tachada, porque no necesito ninguna de esas cosas. Ahora hay una moda de pedirle ecografía a los pacientes. Si los médicos revisáramos a los pacientes, gastaríamos mucha menos plata inútilmente y aparte que haríamos el diagnóstico. Una gran ventaja para el médico hacer un diagnóstico. No hay que pedir métodos complementarios raros ni sofisticados, simplemente hay que revisarlo. Hacer una buena historia clínica, a ver cómo empezó eso, esta pelota que tiene el paciente, empezó ahora, empezó hace mucho tiempo. Cuando el paciente se esfuerza le sale más, es muy fácil. En general, es muy fácil saber si eso es una hernia o no. Un paciente que tiene una hernia inguinal siempre debe ser examinado en el decúbito dorsal y debe ser examinado en posición de piso. Siempre deben respetarse los pasos del examen físico, hacer siempre una inspección. A lo mejor el paciente no tiene una gran tumoración, pero tiene una asimetría. Uno le ve una clara diferencia entre el lado derecho y el izquierdo. Hay algo que no está parejito. No hace falta que vea una pelota. Los chicos, muchas veces los papás, cuando lo traen al consultorio, el nene no tiene la hernia puesta. Entonces la madre dice, oh, doctor, justo ahora que lo traigo, no. Pero si uno lo revisa, muchas veces le ve una asimetría. Y si no le ve la asimetría, lo palpa y toca en el cordón, un cordón mucho más engrosado que el otro, porque en este que está engrosado tengo metido, tengo toda la estructura del conducto peritoneo vaginal permeable, que en el otro lado no está. Entonces, por más que justo en ese momento de la consulta el nene no tenga la hernia afuera, uno tiene algunos elementos como para que no tengan que volver. Obviamente que hacer un esfuerzo, maniobras de avanzarla, ayuda siempre para ver para el diagnóstico, para identificar la hernia, y después hay algunas maniobras especiales que ya son más para ver si es una hernia directa o indirecta, como por ejemplo esa puntualmente la maniobra de la antiva, en la que yo busco la espina ilíaca anterosuperior, salvo la espina ilíaca y la espina del pubis. Entonces yo sé que ahí, de la espina anterosuperior a la espina del pubis, va el ligamento inguinal, va la arcada inguinal. 1 centímetro por encima está el orificio inguinal. Más o menos a la mitad de ese trayecto, a la mitad de ese recorrido, está el orificio inguinal profundo 1 centímetro por encima. Entonces yo lo que hago es reducir la hernia y comprimirle ese punto al paciente, y pedirle que haga un esfuerzo o pedirle que se ponga de pie y haga un esfuerzo. Yo le estoy apretando el orificio profundo. Si el paciente hace un esfuerzo y la hernia no sale, y cuando yo saco la mano le aparece otra vez, esa hernia indudablemente es una hernia indirecta, porque cuando yo le cerré el orificio profundo, la hernia no volvió a salir. ¿Sí?
por más que yo le apriete el orificio profundo, el paciente hace un esfuerzo, se para y la hernia sale de vuelta, esa hernia es una hernia directa o tiene una hernia mixta. Porque hay un tipo de hernia que se llama empantalón, el paciente asocia una directa a una indirecta. Estas diferencias entre hernia inguinal e indirecta. Indirecta es lo que estuvimos hablando hasta ahora. Fíjense que los puntos que están enumerados ahí son más o menos todo lo que hemos ido diciendo. La inguinal, o sea, estas son diferencias entre unas y otras. Como la directa se produce por una alteración musculopolineurótica, por una debilitación de los músculos, son adquiridas, son de los viejos, son bilaterales, tienen el cuello amplio, de un trayecto corto y tienen bajo riesgo de complicación. Exactamente al revés que la. ¿Por qué será esto del menor riesgo de complicación? Algunos, yo lo que siempre les digo, cuando uno tiene una lista así de diagnósticos diferenciales, porque no tiene idea de lo que está viendo. ¿Sí? Yo no puedo tener todas estas dudas en el diagnóstico diferencial. Porque por otro lado es muy fácil hacer diagnóstico diferencial si esto es una hernia o un testículo ectópico, porque, a ver, lo primero que le voy a revisar a un paciente que tiene una hernia es si tiene los testículos en la bolsa. ¿Sí? O si tiene un varicocele, por ejemplo. Es bastante diferente la clínica. Lo que pasa es que, bueno, es una enumeración de diagnósticos que pueden afectar la zona inguino-escrotal y que teóricamente deberían ser diagnóstico diferencial. Pero es muy fácil sacar muchos de esa lista. Por ejemplo, en el hidrocele, en la historia clínica, una transiluminación prácticamente descarta. En el caso de la adenitis, por ejemplo, en la mujer, a veces es imposible hacer el diagnóstico diferencial. Pero cuando yo sé eso, sé que la mujer que llega con una tumoración dolorosa ubicada en la región exacta de una hernia plural, muchas veces en las hernias plurales se mete epiplón solamente. Obviamente que si la paciente viene con un cuadro de hilio, el diagnóstico está porque lo que tiene atrapado es un pedazo de intestino delgado. ¿Sí? Pero es muy común que se meta epiplón, que se ingurgite porque el orificio es muy chiquitito, entonces se torna irreductible ese pedazo de epiplón atascado en una hernia plural, y eso es imposible diferenciar de una adenomegalia. ¿Sí? Pero yo sé que la mujer que llega con dolor, con un cuadro relativamente agudo, una tumoración dolorosa, hay que esperar. Porque la única forma de hacer el diagnóstico diferencial es mirando qué es lo que tiene. Bueno, igual que por ejemplo el diagnóstico diferencial de aneurisma, puede ser porque tengo una tumoración, pero diagnosticar un aneurisma, o sea, una patología arteriovenosa de una hernia, es cuestión de tocarlo, ¿no? Porque un aneurisma va a afectar, va a tener soplo, son bastante gruesos los. Y el tratamiento de una hernia inguinal vamos a decirlo así, no hay otra forma de curarse de una hernia inguinal que no sea con una cirugía. ¿Sí? Lo que no quiere decir que todo paciente que tenga una hernia inguinal debe operarse sí o sí. Debe operarse si él quiere operarse y si él quiere resolver su problema. Porque a lo mejor un paciente con una hernia inguinal nunca en su vida tenga una complicación. Mi papá tiene una hernia inguinal hace como 20 años, no lo puedo compensar de operar. Y no quiere. Entonces, si no quiere, no quiere. Tiene la obligación sí o sí de operar. Pero la única forma de resolverlo es con una cirugía. Las hernias umbilicales, por ejemplo, que son tan frecuentes en los nenes, la tendencia natural del organismo es a cerrar ese orificio. Está comprobado que hasta los 3 o 4 años, si no criamos un nene panzón, si no lo llenamos de harina, y chiquito de bien
profundizado, la posibilidad de que su orificio umbilical se cierre es alta. Por eso hasta los 3 o 4 años no debería operar. Y ahí aparecen las abuelas, ponerle un braguero, ponerle un botón, ponerle una moneda, ponetelo en boca. No hay que ponerle nada, porque cuando uno le pone cosas, empeora la situación, aumenta las posibilidades de complicación. No hay que ponerle nada. Ponerle una cinta cruzada. Porque puede no pasar nunca nada o puede tener complicaciones. ¿Sí? Y lo juro así. Las complicaciones pueden ser el atascamiento o la estrangulación. ¿Cuál es la diferencia de uno y otro? En la estrangulación hay compromiso vascular de las vísceras hernianas. Esa es la diferencia. Un paciente que tiene un atascamiento de una hernia tiene las vísceras comprometidas viables. Un paciente que tiene una hernia estrangulada tiene las vísceras comprometidas micróticas. Claro, ¿no? Eso es estrangulación y atascamiento. El atascamiento puede ser agudo y crónico. El que nos importa es el agudo. El crónico es simplemente porque como la abuela le puso la moneda, el botón, el braguero o lo que sea, o el paciente se ponían antes bragueros, se ponían unas hinchas de metal que le apoyaban una parte acá en el sacro y lo otro le hacía presión sobre la hernia. Era como un alambre de acero, hecho de hierro, que tenía dos superficies de mayor contacto, entonces uno se lo apoyaban en el sacro y otro se lo apoyaban donde la reducían y se lo apoyaban ahí. Y así andaban por la vida. Pero cuando las vísceras salen y entran por esos orificios anormalmente grandes, van raspando la víscera, el peritoneo visceral raspa contra el peritoneo parietal. Y se va produciendo cierta lesión de esas estructuras. Entonces pueden generarse sinequias o cicatrices que pegan la víscera al sacro. La adhieren simplemente porque hubo mucha fricción, entró, salió muchas veces, se irritó el peritoneo, eso cicatriza y si la víscera estaba ahí, la pega. Entonces eso, si bien esa víscera no tiene compromiso de su irrigación, ni tiene compromiso de la luz intestinal, no la puedo, el día que la quiero meter para adentro no se puede reducir porque está agarrada al saco. Tiene adherencia al saco. A eso le llamamos atascamiento crónico. El paciente no tiene ningún síntoma y el único síntoma, el único cambio que encontramos es que esa tumoración que se reducía perfectamente ya no se reduce. Lo cuenta el paciente. Los pacientes con hernias no vienen a la consulta al día siguiente que se encontraron la hernia. Vienen 10 años después. Digo, 20. ¿Por qué? Porque el paciente dice, no, yo esto, cuando me salía me acostaba y me lo acomodaba. Ya aprendí, encuentro la forma y lo voy empujando de ciertas formas y así hasta que lo meto todo para adentro. Pero ya hace un tiempo que no lo puedo meter más todo para adentro. Pero no me duele ni me molesta más que antes, es simplemente que ahora lo tengo siempre afuera. Es un atajamiento crónico, no tiene demasiada importancia. Lo que sí tengo que tener en cuenta es que en esos casos puede haber un deslizamiento de alguna víscera, que sea una hernia con un deslizamiento de la vejiga. La vejiga no es un órgano libre, como es el intestino delgado que flota dentro de la cavidad. La vejiga está pegada a una de las paredes. Entonces, si se mete porque se deslizó el peritoneo. La arrastró el peritoneo, se desliza la vejiga y no la voy a reducir nunca. Lo mismo puede pasar con el colon. El arrastre del peritoneo se lleva al colon y el colon forma parte del saco, no del contenido herniano. Bueno, yo se lo resumo. ¿Por qué
¿Por qué ocurre un atascamiento? Porque el paciente hace un esfuerzo desmedido, un esfuerzo inusual. Entonces, en esa hernia entraron más vísceras de lo que habitualmente entra. Cuando un pedazo de intestino delgado se mete por ese agujero, no solamente pasa el intestino, sino que pasa su meso también. Pasa el mesenterio que lleva la irrigación al intestino. Si entró más de lo que habitualmente entra, a nivel del orificio, si el orificio es pequeño, va a quedar apretado. Cuando a cualquier víscera le apretamos un poquito el meso, lo primero que colapsamos son los linfáticos que vienen por ese meso, porque la presión del linfático es muy baja. Entonces, si yo le cierro la circulación linfática, lo que esté de ahí para adelante va a tener una cosa que se llama edema. Si era mucho, ahora que está edematizado, es más volumen. Entonces, es un círculo vicioso, porque no va a permitir el drenaje linfático de ninguna manera. Nunca la vena trae todo lo que lleva la arteria. O sea que ese edema va a ir en aumento. Y cada vez va a ser más. Y cada vez va a aumentar más la presión de las vísceras que están contenidas en esa hernia. Hasta que llegue un punto que esa presión va a ser más alta que la presión del drenaje venoso. Entonces se va a interrumpir el drenaje venoso. Y ahí empieza la isquemia de las vísceras. Porque más allá de que me llegue aporte arterial, si el drenaje venoso no es el adecuado, yo tengo un infarto hemorrágico. ¿Sí? Y si uno lo deja así y no le hace nada, en mucho menos tiempo de lo que costó llegar hasta acá, va a llegar a aumentar tanto la presión que cesa el aporte arterial y entonces viene la gangrena de todo lo que está herniado y esa hernia está estrangulada. ¿Sí? Fácil, ¿eh? ¿Cuál es el cuadro clínico de estos pacientes? ¿Qué tienen? Fundamentalmente. Claro. Lo importante en esto es que el tipo llega desesperado porque dice, doctor, esto que yo tengo acá afuera es así siempre, ahora está así, está el doble de lo que es siempre. La parte que me muero de dolor. Y ahí sí consulta enseguida. No 10 años después, consulta enseguida porque el dolor es importante. El dolor domina el cuadro. Si el paciente cuando llega a la consulta tiene edema cutáneo, tiene cambios de coloración de la piel, tiene que ir así como está el quirófano porque está estrangulado. Para que haya cambios de coloración de la piel es porque lo que está dentro está podrido. No tengo que intentar ninguna maniobra de reducción en ese paciente, porque puede ser que lo reduzca. Pero voy a reducir una víscera que está necrótica, entonces transformo una hernia estrangulada en una peritonitis difúsa. Más hernia. El tratamiento de las complicaciones, no de la estrangulación, del atascamiento, puede ser médico. Obviamente que como hay una hernia subyacente siempre está el tratamiento quirúrgico, pero el tratamiento del atascamiento agudo puede ser médico. ¿Cuándo? Cuando tiene pocas horas de evolución, cuando el paciente tiene buen estado general y no hay ningún signo de toxemia. Yo puedo tratar, en el caso de una abdominal, colocándole una sonda nasogástrica. ¿Por qué la sonda nasogástrica? Primero porque si hay una víscera hueca, el paciente puede estar con vómito, porque asocia un ilio, por obstrucción intestinal. Entonces, si el paciente está con muchos vómitos, le alivio ese síntoma con una sonda. Pero además, todos tenemos una cosa que se llama aerofagia, que es normal. Cuando hablamos, hagamos algo. Entonces, con la sonda nasogástrica yo he visto que el paciente siga metiendo cosas en su intestino. No le voy a sacar lo que está en el intestino, pero sí evito que se siga metiendo. Lo pongo en una posición que se llama de 30
tren de Lemberg, que no es un tren que viene de Lemberg, sino que es el apellido de un médico que describió la posición con la cabeza. Sí, ustedes se ríen, pero yo una vez vi en un examen. Tren de y con mayúscula Lemberg. Entonces pone el paciente con la cabeza más abajo que los pies, inclinado, acostado en la cama, pero con los pies elevados. Pero no elevados así, sino que el paciente bien estiradito, bajar la cabeza y subir los pies. ¿Eso para qué? Para que el contenido del abdomen no esté haciendo presión sobre el orificio real. Y como yo sé que hay un espasmo muscular alrededor del orificio urinario, le doy un relajante muscular para tratar de que ese orificio sea un poco más complaciente. Con esas tres cosas, en general, si el atajamiento es reciente, uno puede reducir la hernia. ¿Cuál es la ventaja para el paciente? Que no lo tengo que operar en agudo. Porque así como se edematizan las vísceras adentro, toda la hernia, todos los componentes de la hernia, los músculos del peritoneo, está inflamado. Entonces, si yo tengo que ir a operar, a reparar una hernia sobre un tejido que está edematizado, las posibilidades de éxito siempre son menores. O si tienen la posibilidad de recidiva, de que esa hernia vuelva a aparecer en un futuro, son más altas. Esto, fíjense, si uno examina a este paciente, examinándolo, uno ve claramente una asimetría. Con este paciente me pasó una cosa que me lamenté, porque además de esta tumoración derecha, era una tumoración izquierda. Entonces cuando lo filmé, lo había revisado antes y le reduje la izquierda y era coercible. No le pude hacer salir la hernia izquierda más, pero era lindo para mostrarles una hernia izquierda que tenía, porque era característica. Propulsaba con el esfuerzo, fue reductible, pero fue coercible, no le pude hacer salir la hernia. Entonces me quedé sin poder filmarla. Le filmé la derecha porque tiene, fíjense, uno ve la simetría. Fíjense cómo propulsa con el esfuerzo. ¿Vieron? ¿Vieron cómo se nota que le sale más? Uno le reduce la hernia. Hay que limitar siempre bien el testículo para ver hasta dónde llega el testículo y de ahí para arriba reducirla. Lo haría con las dos manos, pero la otra está solo en el consultorio. Y estas cosas pasan. Entonces, fíjense que es una hernia que no es totalmente reductible. Vieron que no se pudo reducir del todo, pero si le hago hacer fuerza, vuelve a propulsar. Como no es coercible, no tiene sentido que lo revise parado y eso, porque no va a cambiar nada el examen físico. Si yo hubiera podido reducirla completamente, entonces lo hubiera hecho parar para ver si era coercible o no. Y del otro lado me mató porque no los pude colocar. Y esto, para mostrarles nomás, es una cirugía de hernia inguinal de un chiquito. Fíjense cómo esto es el saco herniario, esto es peritoneo. Es una bolsita cerrada. Nosotros cuando sacamos y abrimos el cordón espermático, liberamos el saco y lo abrimos para ver que adentro no haya ninguna cosa, porque por ahí yo a esto le tengo que darle un punto acá abajo y cortar. Si llega a haber una víscera o algo, uno le da un punto y corta, y fíjense las consecuencias. Entonces, algo muy común que se hacía antes es a los bebés menores de 1 año que tenían una hernia de un lado, se les exploraba el lado contralateral. Siempre, sistemáticamente, porque uno aprovecha la anestesia, son 2 minutos, le hace un tajito del otro lado. Entonces ahora, para no hacerle un tajo, que a veces es inútil, porque uno hace un tajo y se encuentra que el otro lado no tiene nada, a través del saco de la hernia que yo sé que tiene y que liberé, pongo una
cámara que tiene 3 milímetros de diámetro, así, una óptica de la paroscopía. Por ahí meto la óptica y se ve el lado contralateral, fíjense el orificio herniario que tiene del lado contralateral. Pero puede pasar, lo que pasa a este y otro, ¿cuál es el beneficio de esto? Que puede pasar esto, todo reno, ahí está. Este es un bebé igual, entonces operamos la hernia que clínicamente era evidente. Cuando abrimos el saco ponemos un trozo de 3 milímetros, metemos la cámara. Ahora van a ver cuando llegamos adentro de la cavidad. Ahí están los vasos femorales. Y acá van a ver el ligamento redondo de una nena metiéndose, y fíjense que no hay orificio, ¿ven? Se ve perfectamente. ¿Ven cómo está la fascia ahí haciendo una horquita así? No hay orificio. Entonces esta nena se salvó de que le hiciéramos un tajo del otro lado y va a ser inútil. Una exploración rutinaria y va a ser inútil. Y ahora sí.